Hola, muy buenas a todos los amigos de la PG. Mi nombre es Ferran López. Estoy en Barcelona en este momento. Bueno, en este momento no, mientras grabo, sí, pero la razón por la que hemos tenido que hacer este vídeo es que, bueno, tuve una llamada familiar que me requiere de urgencia en Valencia y pensamos que era mejor hacer una grabación que estar desde el tren, básicamente. Así que os pido disculpas y voy al turrón porque si no, no os voy a poder contar nada. Cualquier duda que tengáis, cualquier historia, no dudéis en escribirme por cualquiera de los medios de email o por LinkedIn o donde sea y intentaré aclararos o ayudaros en todo lo posible. ¿Vale? Para los que no me conozcáis, bueno, yo he hecho una gran parte de mi carrera en W. Empecé allí muy joven en el W de las campañas atrevidas, integradas y locas. Y luego, siguiendo eso, me fui a Londres a, a buscarme la vida un poco. Y tenía un puesto de director creativo en BCCP Londres en aquel momento y lo tuve que dejar por una situación familiar que me requería más flexibilidad entre Londres y Barcelona, perdón, y Valencia. Entonces decidí hacerme freelance para tener esa flexibilidad. Hablo en 2013, no creo que en aquel momento la palabra freelance ni siquiera se pronunciaba en España, era como un tabú. Entonces, bueno, tuve la suerte de construir una buena carrera como freelance, de lo cual estoy muy orgulloso, en un periodo de unos 6 años o así desde entonces, que me llevó por sitios como Biden Kennedy, como AMD BBDO, como Martin Agency, como Nike, en el lado de anunciante, por supuesto. Y bueno, al final de eso me llegó una oferta para unirme a Macan, en un puesto fijo como director creativo ejecutivo aquí en España, de volver al país, lo cual hice en 2019 y es un puesto que conservé, creo, 9, 10 meses o así, bueno, llega un año, que se llevó la pandemia. Y bueno, un poco en esa situación pospandémica que estamos todos, eh, pasé luego de un paso de un año por RGA como Head of Story Design, que es el departamento que hace publicidad de RGA. Y, y también, bueno, después de esto que lo tuve que abandonar por historias que no vienen a cuento, me he vuelto a lanzar al freelance, ¿no? O sea, estoy reconstruyendo mi carrera freelance en un mundo en el que muchas cosas han cambiado, ¿no? Y ahora hablamos de remotos y hablamos de mil historias. Pero bueno, gracias por la invitación de nuevo a la PG y gracias por la invitación a Adrián, porque no sé por qué me consideran un referente del freelance, pero y tampoco sé si eso es bueno o malo, pero espero que resulte inspirador. Me gustaría compartir con vosotros una presentación muy breve que me he preparado, que se llama El camino del samurái. Es que me flipa esta película de Jim Jarmusch de hacía unos cuantos años, ¿no? Del 99, del 2000, no sé, por ahí. Am, Os recomiendo verla, es muy guay. Y me sirve un poco de entrada a aquello bueno, el primer punto, os he preparado 5 o 6 puntos de los que me gustaría hablaros, 5 más 1, pero quiero empezar con un disclaimer. Y es que esta palabra freelance es muy grande y para mí es muy importante que vosotros, dentro de vosotros, diferenciéis si sois freelance o no, ¿no? Para mí un freelance es una convicción, aunque la palabra viene de los lanceros que digamos que hay mercenarios, ¿no? Al servicio de ejércitos o imperios o reyes o señores feudales. Hoy en día significa mucho más, ¿no? Y quiero haceros esa diferenciación. Un samurái es alguien convencido de servir a otros y ser anónimo, y un mercenario es alguien que lo hace de una manera temporal, más temporal o menos, pero lo hace por el dinero. Entonces, por supuesto, yo estoy en el carro de Uriol Villar, todos trabajamos por dinero, pero, pero, pero también hay una convicción respecto a un estilo de vida y respecto a una industria que me parece que tenemos muchísimo que mejorar y respecto creo que se pueden ofrecer más soluciones desde la flexibilidad que desde la rigidez. Entonces, esa sería la primera pregunta que os recomiendo que os hagáis. ¿Sois samuráis o sois mercenarios? No pasa nada si sois mercenarios. A lo mejor estáis en un periodo intermedio entre trabajos o estáis en busca de trabajo, pero va bien porque el tipo de relato que vais a construir después
va a cambiar mucho si partís desde eso, ¿no? Esto, amiguitos planes, vosotros lo conocéis mejor que yo, pero empezad siempre por el why y luego veremos cómo lo hacéis y luego qué hacéis para darle sentido a ese why. Em, bueno, los básicos. Básicos es el punto 2. Los básicos es que cuando eres freelance, yo creo que tienes que empezar por un poco a hacer un análisis, ¿no?, estratégico. Y os he puesto aquí como tres cajas de estrategia que tendréis que resolver, ¿no? El primero es el producto. O sea, reflexionad bien sobre qué producto sois, ¿no? El producto eres tú. tú. El segundo es esa fase estratégica. O sea, el producto tiene que ver con lo primero que os había dicho, de si estáis en una situación transitoria o si lo hacéis por convicción y queréis construir una red sostenible de trabajos recurrentes, ¿no? La segunda tiene que ver con la estrategia, cómo vais a construir bueno, cómo vais a lanzar ese producto, ¿no? Entonces, ahí os recomiendo que es muy básico, pero mirad a otros freelance, mirad a otros estrategas, otros directores creativos con un perfil más estratégico. Mirad a gente como Adrián, mirad a gente como Emma Apoyo, que es directora creativa, pero que también tiene un componente muy estratégico, o miradme mi web de arriba abajo, yo qué sé. Pero mirad otros como vosotros y sobre todo tener referentes. Creo que es interesante cuando intentas construir un discurso tener referentes, ¿no? Y por supuesto el discurso de cada uno es propio y no puedes hacer mucho por controlarlo muchas veces, pero la parte que sí que puedes hacer, ¿verdad? Porque estamos aquí improvisando y estoy mirando el cronómetro para no pasarme, la parte que sí que puedes hacer, analízala bien, ¿no? Y bueno, no sé, reflexiónala. Luego, piensa quiénes son tus clientes potenciales, posicionamiento, ¿no? ¿Cómo te vas a ubicar respecto al mercado? Otra gente que haga lo que tú, ¿cómo se venden? ¿Qué vas a aportar tú de nuevo y en qué canales tienes ahora mismo para ofrecer tus propuestas, ¿no? Y luego la propuesta, que la gente se cree que esto es la web, pero ahora esto es mucho más que la web. Esto es la web, esto es un PDF que envías de vez en cuando, estos son tus canales de social media si los usas para lo profesional y esto es como tú te desarrollas en eventos en el mundo real, ¿no? Yo, por ejemplo, el mundo de los festivales no es que sea mi fuerte porque me producen sentimientos encontrados, ¿no? Entonces, pues bueno, si voy en un modo festivo y no voy en un modo de buscar trabajo, por ejemplo, ¿no? Es una decisión personal. Pues eso es a lo que me refiero, ese tipo de reflexiones. ¿Para quién quieres trabajar? Creo que hay una gran diferenciación y esto bueno, sí, ahí hablamos de ello en el curso de Creativos Free en el CDC. Pero bueno, la gente que me conoce se cree que yo me he hecho la carrera en el extranjero, no es así. Yo fui un afortunado de caer en W y de tener un portfolio de la leche que me consiguió un trabajo en el extranjero, aunque lo buscara yo a puerta fría, ¿no? Pero ese trabajo yo estaba confiado de que iba a ser bueno. Entonces, cuando te planteas cambiar de mercado o trabajar para otros mercados, no lo hagas a tocomocho. Tienes que entender que son culturas diferentes, que tienen tejidos empresariales diferentes. Por ejemplo, bueno, en los países, digamos, ¿no? Tienen la figura del headhunter o el recruiter está mucho más desarrollada de lo que está en España, ¿no? Que siempre tenemos los dos o tres de siempre y poco más. No hay un verdadero conocimiento de las gamas de gris, ¿no? Son reglas diferentes, por ejemplo, allí los contratos van por fee diario, mientras que aquí se suele cerrar un precio. Requieren posicionamientos diferentes a veces, o sea, yo llevo varios sombreros, ¿no? Varias gorras que me pongo, siempre lo digo, y requieren tarifas diferentes, al final es así, o sea, bueno, ajustes sobre la tarifa diferente, eso es otro tema, pero ¿entendéis? La reflexión es más que entendáis a quién va a servir esa web, para quién va a ir dirigida, ¿no? Y entonces, una vez tienes eso definido, ¿cómo vas a posicionarte para ser atractivo, ¿no? Y ahí me parece que hay una reflexión extra, que es tú qué puedes ofrecer a esa gente, ¿no? Porque todos los, por ejemplo, clientes potenciales míos son agencias indies, agencias de network, medios, publicaciones, startups y el lado cliente, ¿no? Entonces, no me puedo presentar igual a una network que a estos tipos que son los de Wire en Londres, que tienen una oficina que te invita a que seas estúpido cada mañana, ¿no? O a estos tipos que son un podcast una estación de podcast de una startup de Londres con la que hice una asesoría estratégica, ¿no? Es decir, lo que veis en la web normalmente cuenta una historia y te crees que Ferran solo hace trabajos de altos vuelos de una producción al año, ¿no?
pero evidentemente hago otros tipos de cosas. Lo que pasa es que yo decido controlar mi relato. Esto, por ejemplo, es una startup de Londres, ¿no? Cómo me presento a esa startup y el valor que les voy a proponer es diferente. Esto es una empresa de calzado de Valencia que les hizo un rebranding y una nueva plataforma, y etcétera, ¿no? Evidentemente, a ellos no les puedo ir con el discurso que les voy a Widen, ¿no? Y no tiene más que ver con si eres más pretencioso o menos, simplemente el interés es diferente, ¿no? Esto requiere de un dominio de canales y de exprimir efectividad con poca inversión, y Widen requiere de dominar un lenguaje global y encontrar una verdad universal que mueva a todo el mundo, ¿no? O, por ejemplo, Nike en el lado del cliente, ¿no? Y lo que les ofrezco es, bueno, digamos, me posiciono como un nivel creativo de agencia top, digamos, ¿no? En el que además tengo la flexibilidad de pivotar entre estrategia y creatividad y hacer un poco de pareja con el director de marketing, ¿no? Y ese es mi rol un poco en el departamento creativo de Nike. Entonces, eso es una primera vuelta que me gustaría que le dierais al coco, ¿no? O sea, cuáles son vuestros clientes potenciales y qué vais a poder ofrecer a cada uno de ellos, ¿no? Y luego una pequeña reflexión que es, ¿quién verá tu portfolio? Eso también es interesante, porque asumimos que lo ven directores creativos ejecutivos o directores generales de empresas, pero eso no es verdad. Muchas veces tu masa crítica son los headhunters, en realidad. Entonces ellos van a ver logos. En realidad es eso, es así. Eh, los empresarios, por ejemplo, pues les interesa una propuesta sólida, ¿no? Que entienda holísticamente su problema. Y los departamentos de marketing lo que quieren es entender que esto, bueno, pues en mi caso, ¿no? No vas a ir a hacer truchos, ¿no? Por supuesto. Entonces, pongo por un ejemplo, ¿eh? O sea, voy muy rápido porque os quiero contar muchas cosas en poco tiempo, pero empezad a pensar en el flujo, ¿no? de cosas, desde que reflexionáis hasta que lo ponéis en práctica, ¿no? Y cuando lo pones en práctica, mucha gente se queda atascada en poner un portfolio perfecto, pero ese portfolio no está sirviendo a la audiencia a la que va dirigida, ¿no? Y ahora, aparte, vamos al turrón. El turrón es el relato. Al final, nos gusta o no todo es una historia, eso lo sabemos todos, ¿no? El relato de un director creativo no creo que tenga que diferir mucho de un relato de un estratega, ¿no? O sea, al final los dos nos tocamos en muchas cosas, ¿no? Y creo que no sé hasta qué punto os veis capacitados o no para tener una web, pero yo lo encuentro lo más normal. De hecho, muchos de los estrategas que he traído a lugares donde he estado o con los que he colaborado tienen webs preciosas, ¿no? Muy parecidas a las que tendría un director creativo. Entonces, os pongo dos ejemplos de cómo un relato es elaborado, ¿vale? No, hay muchísimos ejemplos ahí afuera, gente más buena, peor, pero quería cogeros dos personas de a pie, ¿no? Para que vierais que tampoco estamos hablando de una cosa muy complicada. Lucinda Gosling, lo que me gusta de ella, por ejemplo, es que tiene muy clara la versión corta y la versión larga, ¿no? Eso es, has de ser capaz, ¿no? No todo el mundo se va a leer tus parrafadas. Entonces, por ejemplo, dice, mira, hace advertising, branding y estrategia de marketing para una mezcla de sectores, de clientes del sector terciario y comercial. A veces es global, a veces es ultralocal e intenta salvar el mundo cuando es posible. Con esto ya me lo ha dicho, ¿no? Ya me ha dicho exactamente por dónde ha estado y lo que hace. Y si quieres la versión larga, la tiene también, ¿no? Y te explica que le fascina lo que hace clic a la gente, que le gusta conectar a gente y marcas usando nuevas tecnologías para entretener cambiar, o cambiar comportamientos. Todos estos lenguajes creo que ayudan a definir tu posicionamiento como estratega, ¿no? ¿Qué tipo de estratega eres y en qué te especializas y en qué cosas te llaman la curiosidad, ¿no? Evidentemente describe su experiencia profesional y luego, si os fijáis en el último párrafo, habla de las cosas que le apasionan, ¿no? Pues ayudar a jóvenes creativos, tiene una network tremenda y además le interesa el yoga y se ha hecho profesora de yoga, ¿no? Me da un perfecto retrato de quién es esta persona, que a su vez es bastante diferente de Rick Evans, que es un estratega especializado en temas de sostenibilidad, porque él se quiere posicionar ahí, ¿no? Y dice que por ejemplo, bueno, su especialidad es desarrollar marcas y programas de marketing y apoyar a todos los stakeholders.
y de alguna manera en ese camino hacia el impacto social y la responsabilidad ecológica, ¿no? Me gusta cómo habla de que tiene un enfoque empático antes de todo, ¿no? Y cómo está conectado a la naturaleza y a la cultura. Me parece que esos son los dos pilares de Rick, ¿no? Entonces, este tema de posicionarte en tu relato es muy importante porque es la única manera de destacar, es la única manera, es lo que hace diferente a Ferran, de otros tantos directores creativos que hay afuera, o a cada uno de vosotros, ¿no? Seguro que tenéis intereses, seguro que tenéis experiencias, seguro que tenéis cosas que os hacen ser muy, muy diferentes al resto de competidores, sacarlas, ¿vale? Y no tengáis miedo de listar especialidades si eso ayuda con vuestro negocio, listar proyectos recientes como hace Rick, eh, así como skills, ¿no? O incluso detalles muy personales, ¿no? Como que dice que su primer trabajo pagado por alguien que no fuera un miembro de la familia era hacer webs para futbolistas profesionales, ¿no? Eso te da muchísima información. Cada uno de esos puntos comunica, ¿vale? Entonces, un consejo de amigo, tened muy claro quién sois y luego no caigáis en la tentación de querer ser todo para todos, ¿vale? O sea, yo, como os he explicado antes, trabajo para un montón de perfiles de proyecto o de cliente diferente, pero evidentemente como comunico y el tipo de trabajo que voy a buscar es el que afilo en mi web, ¿no? Esta es mi about actual, que dice, pues eso, que director creativo ejecutivo, director creativo, copywriter de 20 años de experiencia con estos países y en una sola frase intento capturar el tipo de trabajo que hago, ¿no? Que sean proyectos atrevidos, destinados a generar atención y que tengan un significado, ¿no? Y que tengan cierto componente de cambio, de transformación, ¿no? Y me preocupa tanto la marca como la audiencia, como la industria, porque de alguna manera me siento muy, muy activista de eso, ¿no? Um, entonces, un consejo de amigo que os doy, derivado de esto también, es que intentéis hacerlo personal. Tenéis ahí los ejemplos de Lucinda con el yoga o de Rick con el equipo de fútbol. Yo, por ejemplo, lo que hago es que incluyo debajo de cada case study un pequeño apartado que es por qué me gusta ese caso. A veces es más largo, a veces es pequeño, pero, pero esto ayuda mucho a definir dónde tú te has fijado, o sea, qué es lo que en qué te fijas de ese proyecto o qué crees que debería fijarse el otro, ¿no? Eso ayuda bastante, porque es otra manera de vender. No es solo la descripción, sino también cuál es tu perspectiva de lo que sucedió ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del Machi Machi, incluso cuento que tuvimos a Machi Machi es una colección de Christmas jumpers, que llaman los ingleses, ¿no? Para perros y dueños. Y bueno, tuvimos al ranking desde la McCartney y el cliente no los quiso. O sea, Rankin es el mejor fotógrafo de Reino Unido y Stella McCartney es la mejor diseñadora. Lo estuvimos trabajando gratis para esto y el cliente no los quiso. De alguna manera, de manera respetuosa, cuento aquí la historia. Pero, claro, conseguir eso como director creativo, trabajando como freelance en una agencia que era IMDb en aquel momento, hombre, tiene un valor extra, ¿no? Que el case study de por sí no cuenta. Igual que tiene valor el que tú puedas ver un anuncio como este reactivo que hice con Nike para Cristiano Ronaldo, la vuelta a Manchester United, ¿no? Just do it again. Pero si no estás en el mundo Nike, tú no sabes lo difícil que es el tocar el Just do it, ¿no? Entonces, bueno, te lo digo, ¿no? Te digo, oye, persuadir a toda la cúpula de Nike de cambiar el Just do it es el sueño de un copywriter. Al final es como algo que de eso que te crees que nunca va a salir y la tiras y resulta que sale, ¿no? Bueno, sed personales, no tengáis miedo, eso es la diferencia, ¿vale? Luego, batería de pequeños consejos. Cuidas tu relato igual por todas partes. Es decir, hay plataformas como LinkedIn que te permiten tener ahí los portfolios. Hacedlo, porque al final somos visuales y nadie se va a leer tu parrafada y scrollear abajo del todo. Pero si podéis añadir valeros de herramientas así diseminadas por internet, ¿no? Para ir construyendo ese relato y esa reputación. Tener cuidado porque cuando vas pidiendo, el relato también se construye a través de los créditos, ¿no? Y los créditos cuentan quién participó allí. Entonces, cuanto más importante es el proyecto que hacéis, más tenéis que tener en cuenta que todo el mundo comparta el relato de ese proyecto, ¿no?
Pues esto es un tipo que después de 10 años después actualicé una web con un proyecto que había hecho para el Mundial de 2012, creo que fue, con Adidas, o 2014, no sé qué año fue. Pero básicamente el tipo estaba pissed off porque dice que él fue el ECD digital, no el otro tío. Y es como, joder, ¿cómo le importa que se ha ido a buscar mi web 10 años después? Ha visto el case y ha dicho, que me citas como director creativo, no como ECD digital, y citas a este tío que es el que hizo el spot. Y yo era en plan de, bueno, con toda mi candidez, os lo digo de verdad, no tenía ni idea, ¿no? Pero bueno, importante, para construir el relato la salida importa. O sea, arranca recomendaciones que contribuyan a tu relato. O sea, cuando pides una recomendación, no pidas una recomendación. Intenta tener una charla con esa persona antes sobre qué es lo que les ha gustado y pídeles, oye, pues de estos ángulos el que a mí me interesa que acentúes es este, ¿no? Esto no lo he hecho con algunas de estas, pero luego en el futuro, perdón, en los años pasados a esto sí que lo hice y es así, y es que lo tienes que hacer porque todo contribuye. Entonces, tened en cuenta que la salida es tanto más importante que la entrada. ¿Qué pasa cuando te googleas? Un básico, pero os olvidáis. La herramienta de quién vio tu portfolio, pero o sea, la herramienta de medición de la web y la herramienta de quién vio tu perfil en LinkedIn son tremendamente importantes porque revelarán que tú puedes creer una cosa, pero en realidad tu mercado es otro, o en realidad quien te está, bueno, quien te está buscando o detectando ese perfil, pues quizás no es quien te gustaría que fuera, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, yo no me quiero posicionar en España, evidentemente, porque mi mercado es internacional, entonces dedico mis esfuerzos al internacional. Pero cuando veo que tengo más visitas de España que internacional, digo, algo ha pasado acá, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Y qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal? Un punto importante que creo que os va a molar es ¿lo pongo o no lo pongo? ¿No? ¿Qué criterio seguimos en las webs? Claro, yo entiendo, hay herramientas como caso, o sea, creo que tenéis que tener en cuenta herramientas como el poder cerrar, el poder proteger, ¿no? algunos casos del portfolio por confidencialidad. Pero también a veces quieres poner cosas que no han salido por el pensamiento. Y yo os invito a que lo hagáis. Yo alguna vez he tenido un portfolio que alguna cosa que no ha salido ha tenido y no pasa absolutamente nada y no es de junior, ¿eh? O sea, lo pones si ese proyecto verdaderamente vale la pena. Yo, por ejemplo, me pasé un año en RH en un proyecto hiper innovador que no salió. Bueno, tengo una parte privada en mi web que no está visible, pero que envío a unos clientes. Entonces, mira, esto es lo que se hace en el territorio de Web3, que no lo estaba haciendo nadie, ¿no? Entonces, me conviene poner eso en perspectiva. No lo voy a tirar por la borda. Y luego tenéis que pensar un poco en esto. Nosotros tenemos una lógica en la publicidad de todo es urgente, todo es para allá, todo es festivalero, todo tal. No es así. Los proyectos son viejos o frescos dependiendo de quién nos vaya a ver y qué es lo que tú quieras decir con ellos, ¿no? O sea, uno de mis proyectos más famosos, digamos, en los que están involucrados es el Next Rembrandt. El Next Rembrandt a lo tonto ya tiene unos años, es 2015-2016, pero no puede ser más reciente. En cambio, también tengo una sección que se llama All These Bad Goodies, que casi que me río de proyectos que he hecho en el pasado, pero que considero que fueron disruptivos, ¿no? Y los he querido poner porque sí, amigos, yo creo que el pensamiento de hace 15 años o 20 era más complejo, ¿no? que, que según qué ejecuciones muy, muy mm, independientes, ¿no? No tan integradas que se hacen hoy en día, ¿no? Entonces yo ahí, por ejemplo, incluyo cosas como la TrackCam de PortAventura, que era una web que hicimos en 2007 que permitía a la gente asustar en directo a los visitantes del parque de PortAventura, o la Wikipeli, que es un proyecto de branded content que creo que fue pionero en España. Te diría que creo que es el primer proyecto de branded content que se hizo en España, tocho, 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 en el que hicimos una película colaborativa con ayuda de Corbacho y Cruz y luego de Jaume Balagueró, ¿no? Y dándose ediciones a Wikipedia. Pues los pongo allí sin miedo, porque los considero muy yo y así te lo hago saber, ¿no? Cuando lo explico. Y último, me gustaría
a ver, a un director creativo una vez haciéndome una entrevista me preguntó, "What's your thinking?". Y yo no le acababa de entender. Yo, "What's your thinking what?". Y con ello lo que quiero deciros es que, a ver, es importante hablar de los proyectos personales, ¿no? Normalmente los freelance tenemos que hacer un primer paso de reconocimiento, que es decir, bueno, no te van a llamar. Es difícil que te llamen siempre que tienen un caramelo. Y yo soy un afortunado y a veces me llaman cuando tienen un caramelo porque no lo saben hacer y tienen una serie de skill sets que les va bien. Pero yo soy consciente que no es así para toda la gente. Y bueno, y eso es un privilegio de haber pertenecido a según qué sitios y a según qué épocas. Pero hay que asumir que como freelancers normalmente la curva es tiende abajo, no tiende arriba la calidad. Entonces, tu negocio puede tender arriba, pero tu curva de calidad de generación de trabajo y bueno tiende hacia abajo. Y eso es lo que tienes que combatir, ¿no? Porque rápidamente tu web se va a quedar anticuada. No vas a tener tanto volumen y no vas a tener tanto oro, digamos, ¿no? Entonces, es buena idea tener proyectos personales que complementen y que declaren intenciones, ese es el caso, ¿no? O en los perfiles más juniors, que es algo que siempre digo, ¿no? O sea, si tu agencia no está haciendo buen curro, oye, demuéstramelo tú, que puedes hacer buen curro y haz tus proyectos personales. Yo, por ejemplo, hice una colaboración con Erika Last, que la fui a buscar yo, bueno, la ayudé con esta plataforma de cine transmedia en aquel momento, ¿no? Que ahora todo suena muy de ahora, pero en aquel momento nadie tenía las agallas de hacer algo así. Eh, o, por ejemplo, luego en 2018, a través de una agencia de unos amigos, conseguí trabajar con Miquel Barceló, que fue un proyecto que me ayudó muchísimo a expandir en una dirección, que era trabajar con artistas que siempre había querido cultivar, ¿no? Pero para que no tenía ninguna credencial. Y ahora actualmente, hace unos 5 años que estoy trabajando con un colega en un documental sobre un documental interactivo sobre esta consola que veis. Pero son por declararos intenciones. Adrián tiene skipads, ¿no? Pues ahí pone su punto de vista. Nada mejor para conocer a Adrián que ver cómo escribe en skipads, ¿no? Y los podcasts que graba. Jesús Revuelta tiene ya ese hacer algo, ¿no? Que le ayuda a posicionarse en la sostenibilidad y en el pacto. Bueno, son maneras. Creo que podéis encontrar vuestras cosas por las plataformas y no tienen por qué cambiar el mundo, ¿eh? No, puede ser un proyectito muy tonto con vuestra mujer o con un amigo, da igual. Y como esto de hacer listados, pues tiene siempre su gracia, os quiero acabar dando el 5 y 1 de regalo, ¿no? Y es que, y os comparto un poco, aquí me abro un poco, ¿eh? O sea, los freelance somos Teruel. O sea, los freelance no existen en España, en la industria. No tienen impacto en las organizaciones, en el, digamos, en el triunvirato ese, ¿no? De quién convoca los concursos, las agencias que presentan esos concursos y los medios que reconocen esas agencias, que volvemos a ser casi primos hermanos de los que convocan los concursos, más además dan representación. Claro, esto no ayuda a generar un tejido ni representativo ni digamos, realista del momento que está viviendo el mercado, ¿no? Entonces, para gente que tiene una actitud un poco más tímida, una personalidad más tímida o que simplemente les gusta estar haciendo su trabajo y no estar gritándolo ahí afuera, ¿no? 24 horas, pues nos resulta difícil. Es así, te resulta difícil mantenerte en boca de todos en el top of mind, es eso. Entonces, aunque no te guste, tienes que entender que con el freelance vienen muchos trabajos de junior, si los quieres llamar así, ¿no? De mantener mails, tener una agenda de contactos, enviar mails, enviar chequeos, eh, hacer facturas, movidas, ir a eventos, cosas que antes la agencia hacía por ti y que ahora te tienes que hacer cargo de ellas. Y la más importante de esas es el dejarte ver. Y eso es parte de tu trabajo y tienes que integrarlo en tu rutina, porque así es como se construye tu relato, básicamente, ¿no? Entonces, os podría dar mil consejos en ese sentido, pero creo que en la época de Zoom está muy bien que todos vayamos por mail y deslocalizados, ¿no? Pero nunca subestiméis el poder de una cerveza. Creo que si sabéis presentaros y sabéis quiénes son las personas y no sois unos stalkers, unos acosadores, ¿no? Al cabo de un tiempo vais a conseguir esa cerveza y eso cambia vidas. Y os pongo dos ejemplos míos, ¿eh?
Cristina Masurowski era la recruiter de RGA en 2011 o 12, cuando llegué a Londres. Y bueno, me invité a una cerveza y me dijo, hey, 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 estoy haciendo Dry January, que son lo que hacen los ingleses de no beber durante un mes en enero. Pero si quieres podemos tomar un café. 10 años después me llegó la oferta de RGA gracias a este mail, ¿no? Brian Williams era ECD de Martin Agency cuando desembarcaron en Londres y yo estaba enamorado del trabajo que venía haciendo en Estados Unidos, él como creativo. Le había escrito desde W en plan de este proyecto tuyo me flipa, no me conoces, pero me encantaría conocerte. Cuando vi que aterrizaba en Londres, le dije, vamos a tomar una cerveza. Y me dice, mira, oye, no tengo un proyecto en este momento para ofrecerte, pero hay cosas ahí cocinándose. Y sí que tengo necesidad de cerveza, así que tomémosla. Con Brian ahora es con quien estoy haciendo ese documental, con quien estoy preparando también una iniciativa, otra iniciativa profesional en la que estoy trabajando, ¿no? Entonces, a lo tonto se ha convertido en mi socio. Y eso son dos ejemplos del poder de una cerveza que no olvidéis, por favor, porque es lo más importante, ¿no? Al final somos personas. Para acabar, os quiero dejar aquí el más uno, ¿no? Que es un consejo de la peli del Código del Samurái, ¿no? de Jim Jarmusch, de Camino del Samurái. Esto es del Código del Samurái, es un extracto. Y dice, de acuerdo con lo que uno de los sabios dijo, ¿no? Uno de los ancianos dijo, tumbar a un enemigo en el campo de batalla tienes que ser como un halcón que quiere tumbar que quiere cazar a un pájaro, ¿no? Y dice, aunque entres en una nube de un montón de ellos, ese halcón no presta atención a nada más que uno de ellos, ¿no? Ese es el que quiere, ese es el que está marcado. Creo que eso, el detectar cuál sería vuestro sueño, ¿no? Y cuál sería vuestro cliente ideal. En mi caso era Nike, y ya está, y os lo digo así. Y he construido todas las piezas de mi carrera en los últimos, diría, 10 años para trabajar para Nike, con quien colaboro recurrentemente ahora, ¿no? Entonces, ¿quién es ese cliente? No puede ser Nike en cliente, puede ser Nike en agencia, puede ser que lo que queráis es trabajar para esta startup. Oatly, por ejemplo, a mí me encantaba, pues es otro de mis clientes. Pues es un poco eso, es detectar quién tiene la energía que verdaderamente encaja con la vuestra y centraros en eso. Sed ese halcón y buscad ese pájaro y haced todo el relato y todos los canales y toda la preparación para eso. Lo demás vendrá solo si lo sabéis mantener y si tenéis en cuenta toda esta lista de puntitos que quizás espero que os ayuden. Ahí acaba el sprint. Os dejo aquí a Tom Hanks giving thanks. Os dejo mi web por si le queréis echar un vistazo. No es la más bonita, se me ha quedado anticuada, soy consciente. Os invito a contactarme si queréis en Twitter, en X, soy Ferranator. Y por LinkedIn, si necesitáis alguna duda o eso, os pido disculpas una vez más. Y ojalá nos conozcamos en persona algún día. Gracias.